En medio del polvo dorado de un imperio que se creía eterno, Babilonia se alzaba como un coloso de piedra y orgullo. Sus torres tocaban el cielo, sus jardines colgantes desafiaban la naturaleza misma, y su rey, Nabucodonosor, creía tener poder sobre la vida y la muerte. Pero entre los cautivos traídos de una tierra lejana, se encontró un joven hebreo. Su nombre era Daniel. Su mirada era tranquila, pero firme, su fe, una llama imposible de apagar. Mientras los ejércitos conquistaban ciudades, él conquistaba algo más grande, su propia voluntad ante el Dios viviente. En un mundo donde doblar la rodilla ante ídolos era la norma, Daniel eligió permanecer de pie. Las noches babilónicas se teñían de oro y vino, los banquetes resonaban entre los pilares de mármol, y las estatuas de dioses falsos brillaban bajo antorchas ardientes. Pero entre la multitud de rostros rendidos, uno solo permanecía inmutable. Aquella decisión lo llevaría a desafiar reyes, a interpretar los secretos del cielo y a caminar entre bestias hambrientas sin temor. Una fe así no se improvisa, se forja en silencio, entre cadenas, lágrimas y oraciones que atraviesan el tiempo. Prepárate para entrar en una historia donde el poder humano se quiebra ante la fidelidad divina. Donde los imperios pasan, pero la convicción de un solo hombre se convierte en testimonio eterno. Daniel, un siervo en tierra extranjera, un profeta en medio de los leones, un hombre que nunca se arrodilló ante los reyes de la tierra, porque su corazón pertenecía al Rey del cielo. Bajo el sol ardiente de un mediodía cruel, Jerusalén ardía. Las murallas que antes resonaban con cantos de alabanza se derrumbaban bajo el estruendo de los carros babilónicos. El humo ascendía como un manto oscuro que cubría el cielo, y entre los gritos y el caos, los hijos de Judá eran arrancados de su tierra. Entre ellos, un joven de mirada profunda caminaba en silencio. Su nombre era Daniel. Sus pasos eran firmes, aunque su corazón cargaba el peso de la pérdida. No llevaba espada ni escudo, solo la convicción de que el Dios de sus padres no había sido derrotado, aunque su pueblo fuera llevado cautivo. El exilio no era solo una condena, era una prueba divina. Babilonia, la joya del mundo antiguo, recibía a los esclavos hebreos con pompa y esplendor. Las avenidas estaban adornadas con ladrillos esmaltados de azul, los templos relucían con oro traído de tierras lejanas, y las estatuas de dioses falsos se erguían altivas en cada esquina. Daniel alzó la vista y vio la grandeza humana en su máximo esplendor, pero no se dejó engañar. Sabía que detrás del brillo había corrupción, y detrás del poder, orgullo. Tal era el imperio del rey Nabucodonosor, un monarca que se creía elegido de los cielos, pero que pronto conocería la verdad del Dios de Israel. Mientras los jóvenes cautivos eran examinados por oficiales del rey, Daniel fue elegido junto a 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Sus nombres fueron cambiados para borrar su identidad, pero su fe no podía ser renombrada. Daniel se convirtió en Beltasar, pero en su interior seguía siendo Daniel, el siervo del Altísimo. El decreto real establecía que ellos debían comer de la mesa del rey y beber de su vino, exquisito y profano. Sin embargo, Daniel decidió en su corazón no contaminarse con aquello que ofendía los mandatos divinos. Era un acto de desafío silencioso, un testimonio de fidelidad en medio del lujo pagano. Imagina la escena, un banquete desbordante, copas de oro rebosando, fragancias exóticas llenando el aire, risas y música que celebraban la grandeza de Babilonia. Y en un rincón, un grupo de jóvenes hebreos se mantenía aparte. No por orgullo, sino por obediencia. Daniel pidió gracia al jefe de los eunucos, rogando que se les permitiera comer solo legumbres y beber agua. Aquello parecía una locura ante la mirada babilónica. ¿Cómo podrían compararse con los que se alimentaban de los manjares del rey? Pero la fe verdadera no busca explicación ni aplauso, se basa en confianza. Y Daniel confiaba. Pasaron los días, y los siervos del rey observaron con asombro lo imposible. Los rostros de Daniel y sus compañeros resplandecían con más vigor que los de aquellos que se deleitaban con la mesa real. Era un milagro silencioso, un pequeño prodigio cotidiano que revelaba la mano invisible de Dios.
Al cabo de un tiempo, el propio Nabucodonosor mandó evaluarlos. Y entre todos los jóvenes sabios de su corte, Daniel y sus amigos se mostraron 10 veces más entendidos, más sabios, más lúcidos. El favor divino descansaba sobre ellos, y su fidelidad era recompensada con entendimiento celestial. Sin embargo, aquel favor no era un premio, sino una preparación. Daniel aún no conocía la magnitud de los desafíos que lo esperaban. En las noches de su juventud, miraba hacia el oriente recordando el templo destruido, y oraba. Sus palabras ascendían desde un palacio extranjero, pero su corazón seguía anclado en Jerusalén. Aunque los ídolos de Babilonia eran adorados en cada plaza, él levantaba sus oraciones al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En medio de un mundo que adoraba el poder, Daniel adoraba la santidad. En medio del exilio, él mantenía viva la llama de Israel. El poder de Nabucodonosor no conocía límites. Era un rey temido y venerado, el arquitecto de una ciudad que deslumbraba al mundo. Pero en su inmenso orgullo, no podía imaginar que un joven extranjero pronto hablaría palabras que vendrían directamente del cielo. La providencia de Dios movía los hilos invisibles de la historia, preparando el escenario para una revelación que haría temblar a las naciones. Babilonia se creía eterna, pero nada terrenal es eterno ante el Dios de los cielos. La voz de Daniel sería el eco de una verdad que ni el oro ni la espada podrían silenciar. A veces, los planes divinos comienzan en los lugares más oscuros. Daniel no era un guerrero, ni un rey, ni un sacerdote. Era un joven esclavo, un extranjero en tierra enemiga. Sin embargo, su obediencia haría temblar tronos y derrumbar imperios. El exilio que parecía castigo se convertiría en escenario de gloria. Y así, Dios transformaba la humillación en oportunidad, el cautiverio en testimonio. Lo que los hombres calificarían como derrota, el cielo lo veía como propósito. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en el peso de una sola decisión? Daniel escogió permanecer fiel cuando todo a su alrededor se rendía. Esa única elección cambiaría el curso de su vida y revelaría a los babilonios quién era el verdadero Dios. En medio del esplendor y el paganismo, Daniel demostró que la fe no depende del lugar, sino del corazón. Así, la fidelidad se vuelve poder, y el siervo más joven se convierte en el testigo más sabio. La historia de Daniel nos enseña que la verdadera fuerza no se mide por el dominio, sino por la obediencia. Que la pureza en un entorno corrupto es más revolucionaria que el dominio de 1000 ejércitos. En las sombras del trono de Babilonia, un profeta se alzaba en silencio, custodiado solo por su fe y por la mirada invisible del Eterno. Su historia no comenzó con milagros deslumbrantes, sino con pequeñas decisiones de integridad que los cielos registraron con asombro. En la vasta historia del pueblo de Dios, los grandes milagros nacen en los corazones que se niegan a ceder. Daniel caminó los pasillos del poder sin contaminar su alma. Fue testigo de la idolatría, del lujo, del pecado de naciones enteras, pero su espíritu permaneció inquebrantable. Babilonia podía haberle cambiado el nombre, pero nunca su naturaleza. Mientras el mundo lo llamaba Beltasar, Dios seguía llamándolo Daniel, su siervo fiel. Y así comienza el legado de aquel hombre que nunca se arrodilló ante los reyes de la tierra. Un joven cuya obediencia silenciosa resonó más fuerte que los decretos imperiales. Cada decisión, cada oración, cada instante de resistencia se convirtió en una piedra viva del templo espiritual que el cielo edificaba a través de él. Mientras los imperios construían torres hacia el cielo, Daniel edificaba fe en lo más profundo. Y aunque sus pies se hallaban en Babilonia, su corazón seguía firme en Sión. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. La noche cayó sobre Babilonia como un manto de terciopelo oscuro. Los jardines colgantes dormían bajo la luz de la luna, y los ríos reflejaban los muros imponentes del palacio. Pero en la cámara real, el rey Nabucodonosor se agitaba inquieto. Su espíritu estaba perturbado por un sueño tan poderoso, tan vívido, que lo despertó empapado en sudor. Era un sueño que no podía recordar del todo, pero cuyo peso le oprimía el alma. Como un trueno interior, esa visión había dejado una huella insoportable en su corazón. Al amanecer, el rey convocó a todos los sabios, magos y astrólogos del imperio.
Los corredores del palacio resonaban con el eco de los pasos ansiosos de los consejeros, llamados a resolver un misterio imposible, revelar un sueño que el propio rey no podía describir. Nabucodonosor exigió no solo la interpretación del sueño, sino el contenido mismo. La sala del trono se llenó de miradas temerosas. Los sabios se inclinaron ante el monarca, pero sabían que esa tarea estaba más allá de todo conocimiento humano. Nadie podía leer la mente del rey, ni siquiera con las artes ocultas de Babilonia. «Dinos el sueño, oh rey, y te diremos su interpretación», suplicaron los magos. Pero Nabucodonosor, con el rostro encendido de ira, respondió que no confiaba en palabras huecas. Exigió pruebas de poder auténtico. Si no le revelaban el sueño olvidado, todos serían condenados a muerte. El silencio se hizo pesado, y un miedo helado recorrió la sala. Los supuestos sabios se miraban unos a otros sin respuestas, su sabiduría quedó desnuda ante el poder divino que se escondía tras el misterio. Los decretos del rey comenzaron a escribirse, y el destino de los sabios babilonios pendía de un hilo. Daniel, al enterarse del decreto, pidió tiempo ante el guardia del rey. Su calma contrastaba con el caos que reinaba en la corte. Sabía que aquel sueño no era un capricho real, sino un mensaje enviado por el Creador. Esa misma noche, reunió a sus 3 amigos y juntos elevaron una oración ardiente. En el silencio del exilio, entre paredes ajenas, se escuchó una súplica que ascendió directamente al cielo. No pedían riquezas ni favores, solo misericordia para no perecer con los sabios del reino. Su clamor cruzó los límites de la tierra y alcanzó los oídos del Dios Altísimo. Entonces, en la quietud de la noche, Daniel tuvo una visión. Una luz resplandeciente envolvió su mente, y los símbolos del misterio comenzaron a ordenarse ante él. Vio la imagen que había perturbado el alma del rey, una estatua gigantesca, majestuosa, que se erguía sobre la humanidad. Su cabeza era de oro puro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies mezclados de hierro y barro. Luego, una piedra, no cortada con mano humana, cayó desde lo alto, golpeó la estatua en los pies y la desmenuzó. Entonces el viento dispersó sus restos, y la piedra creció hasta llenar toda la tierra. Al abrir los ojos, Daniel comprendió el mensaje. Dios le había revelado no solo un sueño, sino el destino de los reinos. Lo que el rey había visto era la historia del mundo condensada en una sola visión. La estatua representaba las naciones que dominarían la tierra, desde Babilonia hasta los imperios venideros, todos caerían bajo el mismo juicio. Solo el reino de Dios permanecería para siempre. Daniel cayó de rodillas, adorando al Señor que revela los misterios. En su oración final de esa noche, reconoció que el poder pertenece solo al que pone y quita reyes, al único sabio y eterno. Al amanecer, Daniel fue llevado ante el rey. Los guardias lo miraban con desconcierto, pues ante ellos no marchaba un sabio arrogante, sino un siervo de Dios. Nabucodonosor lo observó con escepticismo, preguntándole si realmente podía revelar lo que ningún otro había logrado. Y con voz pausada, Daniel respondió que ningún hombre, por sí mismo, puede declarar los secretos del cielo. Pero hay un Dios en los cielos que revela misterios y que quiso mostrarle al rey lo que ha de venir. De pronto, el silencio del salón se volvió expectante. Todos contenían la respiración, mientras el joven hebreo comenzaba a hablar. Daniel describió la imagen con precisión asombrosa. Cada detalle coincidía con lo que el rey había soñado. Los ojos de Nabucodonosor se abrieron con asombro, y su rostro cambió de incredulidad a temor reverente. Nadie fuera de él conocía aquella imagen. Daniel explicó que el oro representaba al poderoso reino de Babilonia, espléndido y brillante como el metal más puro. Después vendrían reinos de menor gloria pero de creciente dureza, plata, bronce, hierro. Finalmente, el hierro mezclado con barro simbolizaba una época de división, donde los hombres intentarían unir lo que jamás podría unirse. Pero aquella piedra que caía del cielo era el reino de Dios, un reino eterno que destruiría a todos los demás y permanecería para siempre. Las palabras de Daniel no eran una simple interpretación, eran juicio y profecía. El rey, estremecido, cayó sobre su rostro ante el siervo de Dios. Babilonia, el gigante del mundo antiguo, se inclinaba ante el exiliado de Judá. Ordenó que ofrecieran sacrificios y presentes en honor de Daniel, y proclamó que el Dios de Israel era verdaderamente el Dios de los dioses y el Señor de los reyes. Así,
Daniel fue elevado a una posición de autoridad suprema en Babilonia, convirtiéndose en gobernador del distrito capital y jefe de los sabios del reino. El esclavo hebreo se había convertido en consejero del hombre más poderoso del mundo, no por su astucia, sino por su fe. Pero en el corazón de Daniel no hubo vanagloria. Sabía que el poder humano es efímero, y que su deber era permanecer fiel. Nombró a sus 3 amigos para que le asistieran en la administración del reino, y juntos guardaron su integridad en medio de la corte. Por primera vez, Babilonia escuchó una verdad que sus ídolos no podían pronunciar: el poder pertenece a Dios, no al hombre. El sueño de Nabucodonosor no era solo una advertencia personal, sino una profecía que atravesaría siglos, un mapa celestial del destino humano. Esa noche, el palacio babilónico volvió a dormir bajo el resplandor del desierto. Pero algo había cambiado. En las cámaras doradas donde una vez reinó el miedo, ahora flotaba una sensación de reverencia. Nabucodonosor no podía olvidar la voz del joven profeta. Cada palabra era como fuego encendido en su mente. Sabía que había escuchado un mensaje del más alto, aunque aún no comprendía su plenitud. En los corredores del poder, un nuevo respeto surgía hacia el nombre de Daniel, el hombre que hablaba con el cielo. Los años siguientes confirmarían lo que el sueño había revelado. Reinos ascenderían y caerían, los hombres construirían torres de poder y ambición, pero todos serían polvo ante la roca de eternidad. Daniel serviría bajo reyes sucesivos, testigo de que el poder divino gobierna incluso sobre los imperios terrenales. Las palabras pronunciadas aquella mañana resonarían generación tras generación: los reinos humanos son temporales, pero el reino de Dios no tiene fin. La historia de Daniel en el palacio de Babilonia no es solo una crónica de poder y revelación, es una prueba del propósito divino obrando a través de los humildes. Cada palabra suya recordaba al mundo que los sabios caen, los poderosos tiemblan, y los orgullosos se postran cuando la verdad de Dios se manifiesta. En el corazón de Babilonia, el siervo del Altísimo se convirtió en profeta del destino. Lo que empezó con un sueño inquietante se transformó en una proclamación universal: la gloria humana se desvanece, pero la piedra eterna permanece para siempre. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El sol nacía sobre las murallas de Babilonia, iluminando una jornada que sería recordada para siempre. Nabucodonosor, en su orgullo sin límites, había erigido una estatua colosal de oro puro que se alzaba en la llanura de Dura, reflejando la luz del amanecer como si quisiera cegar al mismo cielo. Aquella figura representaba el poder del rey, su gloria y su pretensión de eternidad. Quería asegurarse de que todas las naciones bajo su dominio se postraran ante su imagen, proclamando su nombre como Señor de señores. El decreto fue anunciado con trompetas, tambores y clarines. Todo el que escuchara el sonido de los instrumentos debía inclinarse ante la estatua de oro, bajo pena de ser arrojado vivo al horno de fuego ardiente. La multitud se reunió en la vasta explanada, una marea de pueblos diversos, desde nobles hasta esclavos, todos reunidos en un mismo acto de adoración forzada. Pero entre la multitud estaban 3 hombres que no doblarían sus rodillas: Sadrac, Mesac y Abednego, los compañeros de Daniel. Su silencio entre miles era un canto de fe. Cuando los instrumentos sonaron, el suelo tembló por los movimientos de la multitud que cayó postrada. El brillo del oro llenó el aire, mezclado con el humo de los sacrificios, y una sensación de obediencia ciega se apoderó de los presentes. Pero 3 figuras permanecían erguidas, inmóviles, como rocas resistentes ante la marea. Algunos visires y caldeos los observaron con odio, reconociendo en su firmeza una amenaza. Corrieron a informar al rey, ansiosos de ver caer a esos hebreos que desafiaban su poder. Nabucodonosor se llenó de furia. Mandó traerlos de inmediato ante su presencia. El aire en la sala del trono era denso, pesado como si la justicia divina aguardara su momento. «Es verdad que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado», rugió el monarca, su rostro encendido de ira y desconcierto. Les ofreció una última oportunidad: si se postraban ante la estatua al sonar los instrumentos, vivirían. Pero si se negaban, serían lanzados al fuego. Su voz resonó como un trueno: ¿y qué Dios podrá libraros de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego se miraron entre sí. No temblaban, no lloraban, no discutían.
Respondieron con serenidad divina, diciendo que no necesitaban defenderse. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh Rey. Pero aun si no lo hace, sepas que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua. Aquellas palabras fueron como una espada que rasgó el aire. La fe hablaba más fuerte que el miedo, la eternidad más fuerte que el poder terrenal. El rostro de Nabucodonosor se deformó de cólera. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual. Los guardias reforzaron la cámara de fuego hasta que su resplandor infernal iluminó toda la llanura. Ataron a los 3 hebreos con cuerdas gruesas y los arrojaron dentro del horno ardiente. Las llamas eran tan intensas que los propios soldados murieron consumidos al acercarse. Pero dentro del horno, ocurrió lo impensable, el fuego no consumió a los siervos de Dios. Los testigos observaron atónitos. Esperaban oír gritos de agonía, pero solo vieron movimiento dentro del fuego. Nabucodonosor se levantó sobresaltado de su trono y exclamó con asombro: ¿No echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Veo, sueltos, que caminan en medio de las llamas, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Una presencia divina había descendido en aquel horno, envolviendo a los fieles en un resplandor que superaba al del oro más puro. El fuego rugía, pero no los tocaba. Sus ropas estaban intactas, su piel resplandecía, y el humo no les alcanzaba. Era el mismo Dios que una vez habló desde la zarza ardiente quien ahora se manifestaba en la prueba del exilio. Los 3 jóvenes caminaban en medio de las llamas con paz celestial, mientras el mundo entero presenciaba lo imposible. Los verdugos que habían encendido las brasas retrocedían con terror. Allí, en el corazón del fuego, el poder humano había sido derrotado. Nabucodonosor, abrumado, se acercó cuanto pudo y exclamó con voz temblorosa que salieran del horno. Todos se acercaron a verlo salir, esperando encontrar cuerpos calcinados. Pero lo que encontraron fue un milagro viviente. Ni un cabello de sus cabezas había sido chamuscado, ni el olor del humo los rodeaba. La mirada del rey se nubló de reverencia. No podía negar lo que sus ojos habían presenciado. Era como si el cielo mismo hubiese respondido al orgullo del hombre con una demostración de gloria. El monarca, humillado ante el milagro, proclamó que ningún otro Dios podía salvar de esa manera. A todos los pueblos, naciones y lenguas mandó un decreto declarando que nadie podía hablar contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Aquellos hombres fueron elevados a posiciones más altas en el reino, pero sus corazones seguían siendo siervos, no de un imperio, sino del Altísimo. Su testimonio ardía más fuerte que cualquier llama, y su fidelidad se convirtió en luz para generaciones venideras. En aquel día, Babilonia tembló, pero no por el rugido de los ejércitos ni por el esplendor del oro. Tembló porque 3 hombres sencillos demostraron que la fe no se vende y que la verdad no se doblega. Su triunfo no fue por la espada, sino por la convicción. Mostraron al mundo que la fidelidad a Dios puede convertir el fuego más ardiente en un altar de adoración. Su resistencia era más que un acto de valentía, era una revelación sobre el carácter inmutable del Todopoderoso. Imagina el silencio que siguió, el gesto del rey inclinado ante los hombres que había condenado. En ese instante, Nabucodonosor comprendió que su oro, sus ejércitos y su poder no eran nada ante el Dios que reina por los siglos. Aquella jornada marcaría el inicio de un cambio en su corazón, aunque las lecciones del orgullo aún estaban por completarse. Pero ese día, el cielo había vencido una vez más. La fidelidad había triunfado sobre la idolatría. Los 3 compañeros de Daniel salieron del horno, no solo ilesos, sino transformados. Su historia recorrió los confines del imperio, llegando a oídos de esclavos, reyes y sacerdotes. Sus nombres se convirtieron en símbolo de fe inquebrantable y obediencia absoluta. Mientras otros temían el fuego, ellos lo habían enfrentado y hallado en él la presencia divina. Aquel fuego que debía consumirlo se transformó en testimonio de que la fe puede habitar incluso en las brasas. El mensaje de aquel milagro trascendió generaciones. Enseñó a los fieles que no importa cuán ardiente sea la prueba, Dios siempre camina con los suyos. Que el horno no destruye al justo, sino que lo purifica. Y que la verdadera libertad no es escapar del fuego, sino permanecer firme dentro de él. La fe de Sadrac, Mesac y Abednego se convirtió en antorcha encendida que iluminaría los futuros siglos, recordando que el poder divino habita donde arde la obediencia. Así, aquel día quedó grabado no solo en la historia de Babilonia, sino en la eternidad.
En medio del ruido de las trompetas, las risas y el humo, el universo fue testigo del valor de 3 almas que se negaron a doblar las rodillas. Su sacrificio inspiró a los exiliados y su victoria fortaleció la esperanza de un pueblo disperso. Porque la fe verdadera no teme a la llama, la convierte en luz. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El amanecer bañaba de oro los jardines colgantes y Nabucodonosor caminaba entre sus columnas con paso majestuoso. Ante él, el esplendor de su imperio se extendía como un océano de poder. Las torres de Babilonia relucían, los canales reflejaban el cielo, y el aire olía a incienso y triunfo. Pero aquel resplandor era solo un espejo que reflejaba el orgullo del corazón del rey. Había olvidado al Dios que le había mostrado su gloria y lo había colocado sobre las naciones. Su corazón se llenaba de vanidad, creyendo que todo aquello era obra de sus manos. Desde su ascenso, Nabucodonosor había sido testigo de milagros que desafiaban toda razón humana. Había visto el fuego del horno perder su poder ante los siervos del Altísimo y escuchado interpretaciones que ningún sabio de su corte pudo ofrecer. Sin embargo, el tiempo había apagado el temor reverente que nació en su alma. Con cada victoria, su corazón se endurecía un poco más, hasta convencerse de que él mismo era digno de adoración. En su mente, Babilonia no era prueba del favor de Dios, sino monumento a su propio nombre. Una noche, mientras el silencio cubría la ciudad, Nabucodonosor tuvo un nuevo sueño. Una visión poderosa que perturbó su espíritu más que cualquier pesadilla anterior. En ella vio un árbol gigantesco que alcanzaba el cielo. Su copa era extensa, sus ramas daban sombra a los pueblos, y su fruto alimentaba a las naciones. Pero de pronto, desde el cielo bajó un mensajero, un vigilante, que voceó con fuerza: derribad el árbol, cortad sus ramas, esparcid su fruto, pero dejad el tronco y sus raíces, atadas con hierro y bronce, hasta que pase sobre él el tiempo señalado. Despertó tembloroso, sabiendo que aquello no era un simple sueño, sino un mensaje de juicio. Como había hecho en el pasado, el rey convocó a los sabios de Babilonia, pero ninguno pudo darle respuesta. Su sabiduría humana chocaba contra la muralla del misterio divino. Finalmente, Daniel fue llamado a su presencia. El profeta, respetado y temido, entró en el salón del trono con semblante sereno. Nabucodonosor le relató el sueño con detalle, buscando en su mirada la aprobación que su conciencia le negaba. Daniel escuchó en silencio, y su rostro se ensombreció al comprender su significado. Durante un instante, el profeta guardó silencio. Su corazón estaba turbado, no por miedo al rey, sino por compasión. Porque sabía que aquel sueño era una sentencia. Con voz temblorosa pero firme, Daniel habló: «Oh rey, el árbol eres tú. Tu grandeza ha llegado hasta los cielos, y tu dominio alcanza los confines de la tierra. Pero tu orgullo será tu ruina. Serás apartado de los hombres, vivirás con las bestias del campo y comerás hierba como los bueyes, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y da el poder a quien quiere». El silencio cayó sobre el palacio. Nabucodonosor permaneció inmóvil, su mente oscilando entre el asombro y la negación. Daniel, con humildad, lo exhortó a cambiar su camino, a practicar la justicia y la misericordia, esperando que quizá el juicio pudiera ser postergado. Pero el rey, en su soberbia, desoyó el consejo. Los meses pasaron, y aunque el recuerdo del sueño lo atormentaba en ocasiones, el orgullo terminó de ahogar su temor. Un año después, en una mañana resplandeciente, Nabucodonosor se hallaba en lo alto de su palacio observando la magnificencia de su reino. Su mirada se perdía en las avenidas interminables, en los templos y jardines que desafiaban la naturaleza. Y entonces pronunció las fatídicas palabras: «¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi fuerza y para gloria de mi majestad?». Apenas había terminado de hablar cuando una voz descendió del cielo, potente y clara. La sentencia cayó sobre él como un rayo. Su razón fue arrebatada, y la mente del rey se nubló como un campo bajo tormenta. Los sirvientes gritaron al verlo tambalearse. Su mirada se perdió, su voz se volvió ronca. Y antes de que el sol se ocultara, Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo, fue echado del palacio y expulsado a los campos. Su corona cayó al polvo. Su cuerpo,
antes cubierto de púrpura, se mezcló con la tierra. Comenzó a vagar como un animal, desnudo, cubriéndose con el rocío de la noche. Sus uñas crecieron como garras, su cabello se enredó como plumas, y su rugido reemplazó las palabras. El orgullo se había convertido en locura. Durante 7 estaciones, el rey vivió entre las bestias. La hierba se convirtió en su alimento, y el amanecer lo hallaba cada día en medio del campo, sin razón ni honra. Los campesinos lo miraban a lo lejos, temiendo acercarse a lo que una vez fue su rey. El trono estaba vacío, pero el juicio seguía su curso. El Altísimo no se había olvidado de él. En cada amanecer, Dios escribía una lección en el cielo: ningún hombre, por grande que sea, puede ocupar el lugar del Creador. El orgullo que un día construyó torres ahora cavaba trincheras en el alma. Entre el ruido de los animales, Nabucodonosor comenzó a recordar lo que una vez sintió en la presencia del profeta Daniel. Recordó el fuego que no consumió a los fieles, la voz del Dios que revela misterios y la mirada serena del siervo que nunca temió al poder humano. Y en su corazón destrozado surgió un pequeño destello de entendimiento. Quizá, después de todo, su grandeza no era suya, sino de aquel que quita y da reino según su voluntad. Una tarde, mientras el sol se sumergía tras las colinas babilónicas, levantó los ojos al cielo por primera vez en mucho tiempo. Su cuerpo seguía sucio, su mente aún perturbada, pero algo en su mirada se había encendido. «Bendito sea el Altísimo», murmuró entre lágrimas. Y en ese instante, su razón volvió. Como una ola que retrocede después del estruendo, la lucidez llenó su mente. El hombre que había sido bestia volvió a ser rey, no por mérito, sino por gracia. Cuando regresó al palacio, los cortesanos lo miraron con asombro. Había envejecido, pero su semblante tenía una paz desconocida. Nabucodonosor subió nuevamente al trono, pero esta vez no habló de poder, sino de humildad. Proclamó a todas las naciones que el Dios de Israel es el soberano sobre todo cuanto existe. Babilonia volvió a admirar su rey, pero ya no por su fuerza, sino por su reconocimiento del Creador. Había aprendido que el poder sin reverencia es locura, y que la verdadera grandeza solo proviene del cielo. Desde aquel día, Nabucodonosor dejó de mirar hacia abajo desde las torres y comenzó a mirar hacia lo alto. Entendió que los reinos humanos se levantan como olas y caen como granos de arena ante el inmenso océano de la eternidad divina. El Altísimo había transformado su humillación en testimonio. El rey que una vez había ordenado construir una imagen de oro ahora reconocía que solo hay un Dios digno de adoración. En la historia del mundo, pocos ejemplos de transformación son tan impresionantes como este. Un tirano convertido en adorador, un hombre que perdió su razón para hallar sabiduría. Nabucodonosor se convirtió en un ejemplo de cómo la soberbia destruye, pero la gracia restaura. El fuego del castigo lo purificó más que 1000 sermones, y su caída sirvió como advertencia para los reinos venideros. Daniel, al escuchar su proclamación, comprendió que Dios había cumplido su propósito con aquel hombre. El orgullo humano siempre busca elevar tronos de barro sobre el cielo, pero la historia de Nabucodonosor recuerda que todo poder que no reconoce a Dios está destinado a derrumbarse. Los imperios pueden brillar como el oro, pero solo la humildad resplandece eternamente. En aquel tiempo, Babilonia conoció algo que el esplendor nunca pudo ofrecer: el silencio reverente de un rey reconciliado. El hombre que pretendió ser Dios terminó postrado ante el verdadero Señor. Así termina el relato del monarca que cayó de la majestad a la miseria y de la locura a la alabanza. Desde los jardines que él mismo construyó hasta las planicies donde comió hierba, cada rincón del imperio testificó que el Altísimo gobierna sobre los hombres. Nabucodonosor halló redención no en su poder, sino en su confesión. Y al final de sus días, el rey que una vez había proclamado su gloria humana elevó un cántico de gratitud, declarando que el dominio de Dios es eterno y su reino sin fin. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. Babilonia volvió a llenarse de esplendor y ruido. Nuevos reyes ocupaban el trono, pero el orgullo era el mismo. En los palacios aún se respiraba el perfume de siglos de poder, el brillo del oro, el eco de los banquetes interminables. Belsasar, heredero de la gloria de Nabucodonosor, se sentía invencible.
No recordaba al Dios que había humillado a su antecesor, no temía a los profetas ni a las advertencias. El lujo y el exceso dominaban sus días, y su soberbia se elevaba como los muros de la Gran Babilonia. Era una noche de fiesta. El rey había convocado a 1000 de sus príncipes, esposas y concubinas para celebrar entre vino y música. Los jardines del palacio brillaban con antorchas, las copas tintineaban al ritmo de las risas, y los músicos llenaban el aire con melodías de triunfo. Belsasar, embriagado de gozo y arrogancia, ordenó algo impensable. Mandó traer los vasos sagrados de oro y plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellos, burlándose del Dios de Israel. Aquellos utensilios habían sido consagrados, pero ahora se usaban para saciar la borrachera de un rey insolente. Las mujeres reían, los nobles brindaban y el vino corría como un río. Belsasar levantó la copa hacia los dioses de oro, plata, bronce y piedra, mientras el sonido de la lujuria y el pecado llenaba la habitación. Era una burla deliberada, un desafío lanzado al cielo. Nunca imaginó que esa misma noche, el cielo respondería. De pronto, una sombra se deslizó por el muro. Nadie la vio al principio. Luego, un silencio cayó sobre la sala, un silencio pesado y sobrenatural. Los ojos del rey se abrieron con pavor. Una mano luminosa, suspendida en el aire, comenzó a escribir sobre la pared encalada, justo frente al candelabro principal. El movimiento era lento, firme, y las letras ardían con fuego invisible. Todos quedaron paralizados. El vino perdió su sabor, la música se detuvo y el aire se volvió espeso como la muerte. El rostro del rey palideció. Sus rodillas temblaban chocando una contra la otra. Su voz quebrada ordenó traer a los magos, astrólogos y adivinos. Prometió riquezas, poder y honores para quien pudiera leer la escritura y revelarle su significado. Pero los sabios, una vez más, quedaron mudos. Nadie pudo leer las palabras que danzaban en la pared como brasas encendidas. Los rostros de los poderosos se llenaron de pánico. El muro hablaba, pero el mundo no entendía su lenguaje. La noticia se esparció por el palacio, y entonces entró la reina madre. Con solemnidad, recordó al rey el nombre de un hombre que había sido consejero de Nabucodonosor. En él mora el espíritu de los dioses santos, dijo, refiriéndose a Daniel. Belsasar, desesperado, mandó llamarlo de inmediato. Los guardias salieron corriendo, y pronto el anciano profeta fue llevado ante el rey. Su andar era calmo, su mirada firme, y su presencia imponía un respeto que nada mundano podía provocar. Daniel observó la escena. Vio el vino derramado en los vasos sagrados, el oro mancillado, las caras aterradas. El humo de las antorchas bailaba en el aire, iluminando la inscripción desconocida. El rey, aún temblando, le prometió honores, vestiduras púrpuras, cadena de oro al cuello y el tercer poder en el reino. Pero Daniel, con voz tranquila, rechazó los premios. Guarda tus dones para ti, dijo, pero leeré la escritura al rey y le haré saber su interpretación. Un silencio helado inundó la sala mientras Daniel se acercaba al muro. La luz de las letras misteriosas parpadeaba como brasas. Entonces, el profeta comenzó a hablar, y su voz resonó entre las columnas con poder ancestral. Recordó al rey la historia de su abuelo Nabucodonosor, quien fue humillado cuando su corazón se llenó de soberbia y se olvidó del Altísimo. Le recordó cómo enfrentó a la locura hasta reconocer que Dios gobierna sobre los reinos. Pero tú, Belsasar, su hijo, no has humillado tu corazón, declaró Daniel. Aquellas palabras fueron como martillos sobre el trono. El profeta señaló la escritura y la pronunció con solemnidad, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Cada palabra resonó en el silencio como campanas de juicio. Explicó que Mene significaba que Dios había contado los días del reino y los había terminado. Tekel, que el rey había sido pesado en balanza y hallado falto. Uparsin, que su reino sería dividido y entregado a los medos y persas. La voz de Daniel no tembló. Era el mensajero del Altísimo dictando sentencia ante el trono más poderoso del mundo. El color del rey se desvaneció por completo. Sus ojos buscaban en vano un escape, pero el destino ya estaba sellado. En un intento desesperado de aferrarse al protocolo, cumplió su palabra y ordenó que Daniel fuera vestido de púrpura y adornado con oro. Sin embargo, aquellos símbolos de honor eran inútiles ante lo inevitable.
Fuera de los muros del palacio, los ejércitos enemigos ya marchaban hacia la ciudad y las aguas del Éufrates habían sido desviadas para abrir camino a la invasión. Mientras la fiesta continuaba en una mezcla de miedo y embriaguez, las puertas de bronce fueron forzadas. Los soldados medos y persas entraron silenciosos como sombras, atravesando los canales secos. El rugido de la guerra estalló sin aviso. Belsasar cayó esa misma noche, entre el eco lejano de su banquete interrumpido. La ciudad que había desafiado al cielo fue entregada sin batalla. Babilonia, la reina de las naciones, caía bajo el peso de su pecado. El amanecer siguiente encontró las calles desiertas, los cántaros rotos, las antorchas extintas. La sangre se mezclaba con el vino derramado, y los cánticos de la noche anterior se habían convertido en llanto. Sobre la pared del salón, la escritura seguía allí, intacta, como testigo eterno del juicio divino. Nadie la borró. Nadie se atrevió. Las letras parecían arder todavía, como si la mano que las escribió siguiera presente observando el destino de los hombres. Daniel, ahora testigo de otro cambio de imperio, contempló la caída sin asombro ni júbilo. Sabía que todo poder humano es transitorio, que los reinos se levantan y destruyen según la voluntad de Dios. Sus ojos, envejecidos pero firmes, vieron pasar a los conquistadores. Nuevos reyes, nuevas lenguas, nuevas promesas. Pero el mensaje del muro seguía siendo el mismo para todos: el orgullo trae caída y solo la humildad halla misericordia. El profeta volvió a su aposento y oró. Agradeció al Señor por preservarlo una vez más en medio del caos. Su vida era una sucesión de juicios y salvaciones, de advertencias olvidadas y verdades eternas. Sabía que vendrían nuevos reyes y que la fidelidad seguiría siendo probada. En su corazón, la paz era profunda, porque servía a un reino que ningún ejército podía conquistar. Las generaciones futuras recordarían la noche en que Babilonia cayó, no solo como un cambio de poder, sino como un recordatorio inmortal. La mano que escribió en el muro no hablaba solo a Belsasar, sino a todo corazón que se enaltece. Las letras divinas no se borran, y sus ecos resuenan aún en las conciencias de los poderosos. La justicia puede tardar, pero nunca falta. La gloria humana se desvanece como el resplandor del vino, pero la palabra del Altísimo permanece. El muro de Babilonia se convirtió en altar de juicio, y las ruinas del palacio en testimonio de eternidad. El Dios de Israel volvió a mostrar su poder no con fuego, sino con una escritura que ningún hombre podía negar. Daniel siguió siendo la voz que lleva esperanza y advertencia, el testigo de que la soberanía pertenece solo a Dios. Y así, entre invasiones y generaciones, su luz seguía encendiendo los corazones de los que buscaban la verdad. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El imperio de Babilonia había caído, y en su lugar se levantaba el reino de los medos y los persas. Darío, un rey prudente y poderoso, consolidaba su dominio con sabiduría humana, sin saber que entre sus consejeros brillaba una luz que no venía de este mundo. Daniel, ya anciano, pero firme y sereno, había sobrevivido a los caprichos de reyes y a los giros de la historia. Su rostro llevaba las marcas del tiempo, pero su fe permanecía intacta. En él, el cielo seguía hablando a los hombres. Darío reconoció en Daniel un espíritu superior, un carácter incorruptible y una inteligencia que trascendía la política. Lo colocó por encima de los sátrapas y gobernadores del reino, confiándole la administración del imperio. Pero la envidia humana no soporta la honra del justo. Los otros príncipes, corroídos por el celo y la soberbia, conspiraron en secreto para destruir al profeta. Sabían que no encontrarían falta alguna en su conducta, porque Daniel era irreprensible en todo lo que hacía. Por eso, buscaron un modo de usar su fe en su contra. Las intrigas se tejían en los pasillos del poder. Los enemigos de Daniel idearon un plan astuto. Se presentaron ante el rey con palabras de adulación, fingiendo lealtad. Le propusieron redactar un decreto que prohibiera, durante 30 días, dirigir súplica o petición a cualquier dios o hombre que no fuera el rey. Quien desobedeciera, sería arrojado al foso de los leones. Darío, halagado por la idea de ser venerado como un dios viviente, firmó el decreto sin sospechar la trampa que se escondía detrás de aquella propuesta.
La ley de los medos y persas, una vez escrita, era irreversible. Daniel escuchó el decreto. No protestó, no temió, no huyó. Subió a su casa, abrió las ventanas que miraban hacia Jerusalén y se arrodilló como siempre lo hacía. 3 veces al día, su oración ascendía al cielo, constante, fiel, luminosa. No era un gesto de desafío, sino de amor. La misma fe que lo había sostenido en Babilonia lo mantenía firme en tiempos de Persia. Mientras los hombres se arrodillaban ante los reyes, él seguía doblando su rodilla solo ante el Dios eterno. Sus enemigos no tardaron en sorprenderlo orando. Sonrieron cruelmente, sabiendo que su plan había funcionado. Corrieron ante el rey y lo acusaron con fingida indignación. Oh rey, Daniel no ha acatado tu decreto, 3 veces al día ora a su Dios. Las palabras golpearon el corazón de Darío como un hierro candente. Amaba y respetaba a Daniel y comprendió inmediatamente su error. Sin embargo, la ley era inmutable. Ninguna autoridad humana podía revocar lo que había sido sellado con el anillo real. El rey pasó el resto del día intentando liberar a Daniel. Consultó a sus consejeros, buscó resquicios legales, pero no halló salida. Al caer la tarde, con el rostro marcado por el dolor, tuvo que dictar la orden fatal. Daniel fue llevado hasta el foso de los leones, mientras el pueblo observaba con silencio temeroso. No hubo gritos ni súplicas. El profeta caminó con paso sereno, sostenido por una fe que no podía ser encadenada. Ante el borde del pozo, Darío le dijo con voz quebrada: Tu God, a quien sirves continuamente, él te libre. La piedra fue colocada sobre la boca del foso. El sello del rey y el de los príncipes fue estampado sobre el cierre, y la noche descendió sobre la ciudad. Pero para Darío no hubo sueño. En su palacio, rechazó la música y el vino. Paseaba inquieto, atormentado por su decisión, esperando el amanecer con el alma desgarrada. En cambio, en el fondo del foso, entre los rugidos amortiguados, reinaba la paz. Daniel no estaba solo. Una luz invisible lo rodeaba, y los leones, que debían devorarlo, yacían tranquilos a su alrededor como guardianes mansos. Los ángeles velaban junto a él. Cuando la primera luz del amanecer pintó el horizonte, Darío corrió hacia el foso. Su corazón latía con fuerza mientras ordenaba remover la piedra. Su voz tembló al gritar: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Y desde la oscuridad, una voz clara respondió: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque se halló inocencia en mí. El rey cayó de rodillas, aliviado y sobrecogido por la magnitud del milagro. Con manos temblorosas, Darío ordenó sacar a Daniel del foso. La multitud observó maravillada, ni un rasguño cubría su piel, ni una mancha su túnica. La justicia divina había respondido ante los ojos del mundo. El rey volvió su furia contra aquellos que habían tramado la trampa. Los conspiradores fueron arrojados al mismo foso, y antes de tocar el suelo, los leones los devoraron con ferocidad. La diferencia entre la inocencia y la malicia se hizo evidente en un solo instante. Darío no perdió tiempo. Escribió un decreto nuevo, proclamando a todo el imperio un mensaje que resonaría a través de los siglos. Teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo que permanece para siempre. Su reino nunca será destruido, y su poder no tendrá fin. Las plazas, los templos y los palacios repitieron aquellas palabras. Desde Media hasta Persia, desde el Éufrates hasta el mar, la gloria del Altísimo fue proclamada. Daniel permaneció junto al rey, honrado entre los hombres, pero humildemente fiel a su Señor. Su vida era una cadena de milagros, una parábola viva de la fidelidad divina. Jamás buscó el poder ni la recompensa, y sin embargo, el favor de Dios lo seguía donde quiera que iba. Su testimonio no era de fuerza ni de inteligencia, sino de obediencia. En él se veía cumplida la promesa de que la fe puede vivir incluso entre los leones. Años después, cuando su cabello se volvió completamente blanco y su voz se hizo más lenta, Daniel continuó orando cada día, mirando hacia Jerusalén. Las cicatrices del exilio persistían, pero su esperanza no se extinguía. Sabía que la fidelidad de God cruzaba generaciones y que algún día su pueblo volvería a su tierra. La visión de los reinos, el fuego del horno, el rugido apagado de los leones, todo formaba parte del mismo plan eterno, la victoria de la fe sobre el miedo.
El foso de los leones no fue solo un castigo injusto, sino un altar de revelación. Allí se demostró que la mano de Dios acompaña a los que permanecen firmes. Los rugidos que debían anunciar la muerte se transformaron en cánticos de liberación. El cielo no guardó silencio, y las piedras mismas se convirtieron en testigos. Desde entonces, Daniel quedó grabado en la memoria del mundo como el hombre que nunca se doblegó. Los siglos pasarían, los imperios se desmoronarían, pero la historia de aquel anciano hebreo seguiría hablándole a las generaciones. Enseñaría que la verdadera fortaleza no se encuentra en el poder, sino en la integridad. Que la fe puede resistir decretos, espadas y trampas, porque está arraigada en lo eterno. Daniel, siervo del Dios viviente, se convirtió en símbolo de resistencia espiritual, en faro para todos los que eligen ser fieles incluso cuando todo les pide que se rindan. Así termina su historia, no con un grito ni con un ascenso al trono, sino con el silencioso triunfo de un corazón leal. Los leones callaron, los reyes cambiaron, pero el mensaje permaneció: el Dios que salva a su siervo sigue vivo. El reino de los cielos, como la roca en el sueño de Nabucodonosor, sigue creciendo, inconmovible entre las ruinas del mundo. Y el nombre de Daniel, el hombre que nunca se arrodilló ante los hombres, brilla como testimonio eterno de que la fe vence al miedo y que la obediencia glorifica al Omnipotente. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia.